don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 136 al 140. A Viserys aún le resultaba extraño verse reflejado en el espejo. Su cabello, antes plateado, había sido teñido de castaño para pasar desapercibido. Aunque no podía cambiar el color de sus ojos, planeaba viajar a Dorne disfrazado de mercader de las ciudades libres, dependiendo principalmente de Regis para comunicarse, ya que éste hablaba con fluidez la lengua común. Para evitar ser reconocido aún más, Viserys llevaba una diadema para ocultar las raíces de su cabello, sabiendo que, si bien Dorne estaba lejos del corazón de Poniente y mantenía relaciones comerciales con las ciudades libres, era prudente ser cauteloso. Mi señor, el barco está listo, le informó Regis. Bien, vámonos, respondió Viserys, con una oleada de expectación recorriéndole el cuerpo. Westeros, allá voy. Al llegar al puerto, un grupo de nobles los esperaba, ansiosos por las noticias que Viserys traería. Tregar y Kaga se acercaron a él para darle las últimas instrucciones. Lord Viserys, este es el barco que he preparado para usted, dijo Tregar, señalando un gran velero impulsado por el viento. El barco, procedente de las Islas del Verano, se llamaba el Cisne. Era famoso por su velocidad y elegancia a vela, aunque no era tan fiable con mar en calma. La elección del Cisne fue también una estrategia para distraer y despistar a quienes tenían segundas intenciones. Hay 20 marineros, 100 inmaculados y 2 vírgenes en la alcoba. Considéralo un regalo de la casa Tyrell, dijo Tregar, entregándole a Viserys un cetro de bronce. El cetro era un símbolo de mando. Los inmaculados, tras un riguroso entrenamiento, obedecían al cetro, no a la persona. Con eso basta, asintió Viserys en señal de aprobación. Además, hemos dispuesto que alguien le acompañe a Sunspear. ¿Quién? Preguntó Viserys. Feles Rogaré, respondió Tregar, señalando a un joven que estaba de pie en la proa del barco. Rogaré. El nombre evocaba recuerdos. Aunque habían pasado más de 100 años desde que los Targaryen y la casa Rogaré estuvieran emparentados por lazos de sangre, ambas casas habían visto menguar su fortuna. Ahora estamos en el mismo barco, reflexionó Viserys. Señor Kaga, me gustaría hablar en privado con Lord Viserys, dijo Tregar. Kaga, al darse cuenta de que era un asunto sin importancia, asintió y se hizo a un lado. Lord Viserys, sé que Ser Jorah también está en el viento con usted, así que te preocupa que pueda ayudarle a vengarse de ti, interrumpió Viserys. Eso es asunto vuestro. No me voy a meter. Tregar sintió un gran alivio ante la seguridad que le transmitió Viserys. En un momento tan crítico, era fundamental minimizar las sospechas y los viejos rencores. Pero te llevaste a la esposa de otro hombre. Simplemente compénsalo de forma justa. La cantidad exacta la tienen que negociar ustedes dos. Yo no participaré en ello. Tregar estuvo de acuerdo, comprendiendo que sus métodos para capturar a Linese no habían sido del todo honorables. Si el problema podía resolverse con dinero, ya no le preocupaba. Ah, por cierto, señor, este barco aún no tiene nombre. ¿Le importaría bautizarlo? Preguntó Tregar. La selección natural, declaró Viserys. Zarpemos y tras esa orden, las velas blancas se desplegaron y el Natural Selection comenzó a deslizarse fuera del puerto. Su proa alta y puntiaguda recordaba al cuello de un cisne, otorgándole al barco una apariencia orgullosa y elegante. Entre los navíos más convencionales atracados cerca, destacaba, creando una figura imponente mientras se alejaba. El viento impulsó las velas con fuerza repentina, haciendo avanzar el barco mientras Liz, encaramada en su isla rocosa, comenzaba a desaparecer en la distancia. La isla y sus edificios pronto se fundieron con el horizonte hasta volverse indistinguibles del paisaje.
Contemplando la inmensidad del mar y el cielo, Viserys se sintió como suspendido en un vasto lienzo azul sin límites. En lo alto, un águila real planeaba, vigilante mientras escudriñaba las aguas. A lo lejos, algunos barcos salpicaban el horizonte, pero los pensamientos de Viserys ya se dirigían hacia poniente. La casa Targaryen y la casa Martell compartían una larga y compleja historia, marcada tanto por la enemistad como por la alianza. Cuando los primeros Targaryen llegaron a Poniente, los dormienses habían matado a uno de sus dragones. Durante los siguientes 100 años, ambos bandos se vieron inmersos en un ciclo constante de guerra. Dorne se rendía, solo para rebelarse de nuevo y volver a rendirse. Sin embargo, durante la guerra del usurpador, Dorne había apoyado al trono de hierro, aliándose con los Targaryen, una lealtad que se debía en gran parte a él y a Martell. Viserys, no obstante, tenía demasiada experiencia en el mundo de la política como para interpretar estas alianzas en términos tan simples y emocionales. La resistencia de Dorne al dominio Targaryen cuando estos eran fuertes había fortalecido la cohesión interna de la casa Martell y consolidado su prestigio. Cuando el trono de hierro estuvo en peligro, la decisión de Dorne de apoyarlo fue una maniobra calculada para asegurar una mejor posición política. Su estrategia de supervivencia radicaba en mantener un delicado equilibrio. Así como los Tully de Aguas Dulces se basaron en matrimonios estratégicos, los Stark del norte en su vasta extensión helada y los Arryn del valle en las fortificaciones naturales de sus arroyos de montaña, la casa Martell también supo sortear las cambiantes alianzas. Tras la pérdida de los dragones de los Targaryen, los ambiciosos señores de los 7 reinos ansiaban hacerse con el poder. Cada casa noble tenía su propia estrategia de supervivencia. Esta vez, Viserys había traído una valiosa baza: el puerto de Tyrosh. En su visión, si Tyrosh era conquistado, sería gobernado conjuntamente por Lys, Lanza del Sol y los azotados por el viento, lo que le daría una posición estratégica en la región. Como centro marítimo crucial, Tyrosh era un botín valioso, listo para ser explotado. Pero lo que la casa Martell pretendía exactamente con este acuerdo se descubriría con el tiempo. Mientras Viserys paseaba por la cubierta, sumido en sus pensamientos, el capitán, un marinero experimentado de unos 40 años, lo observaba con respeto. Los marineros, aunque mayores que Viserys, lo miraban con una mezcla de admiración y cautela, conscientes de su reputación por decapitar piratas, incluido el infame Barba Negra. Estos hombres pertenecían a Tregar, y si bien Viserys tenía poco interés en ellos, su atención se centró en los 100 Inmaculados a bordo del barco. Este era su primer encuentro cercano con los famosos guerreros. Los Inmaculados estaban organizados en 4 grupos, patrullando la cubierta con precisión militar. A diferencia de los Inmaculados de Tyrosh, de cabello verde, estos soldados lucían cortes de pelo cortos y uniformes. Sus ojos carecían de emoción. Vacíos e inexpresivos, testimonio del brutal entrenamiento al que habían sido sometidos. Los sabios maestros de Astapor habían aprendido que vender a los Inmaculados en pequeños grupos los hacía más propensos a desarrollar autoconciencia y a volverse desobedientes. Por lo tanto, solían venderse en lotes de al menos 100, asegurando así su lealtad por la mera superioridad numérica. Viserys estaba decidido a obtener el control absoluto sobre los Inmaculados, a transformarlos de meras armas en un ejército bajo su mando. Decidió dar su primera orden. Inmaculados, reúnanse. Ordenó. El capitán de los Inmaculados repitió la orden, y en cuestión de segundos, los 100 guerreros formaron 10 filas perfectas. Un teniente se colocó a un lado, mientras el capitán se situaba frente a Viserys. Los marineros en cubierta se detuvieron a observar, curiosos por saber qué haría Viserys a continuación. Maestro, los Inmaculados están reunidos, informó el capitán, mirando fijamente al frente, evitando la mirada de Viserys. Los cascos de los jefes de escuadrón y capitanes tenían una nervadura notablemente más alta que los de los soldados rasos, lo que indicaba su estatus. Viserys, empuñando el cetro de mando, señaló a un Inmaculado común y corriente entre las filas. Tú. Mátalo. Ordenó, refiriéndose al capitán que tenía delante.
El capitán se estremeció levemente, cerrando los ojos como preparándose para la muerte, sin mostrar intención de resistir. El soldado inmaculado designado no dudó. Clavó su lanza hacia adelante, apuntando al corazón de su capitán. Pero justo antes de que la lanza lo alcanzara, Viserys la detuvo con una mano, frenándola en seco. La fuerza que ejerció Viserys dejó atónito al soldado. Había puesto toda su energía en la estocada, pero Viserys la había detenido sin esfuerzo. «Regresa a tu unidad», ordenó Viserys, con la mirada fija en el capitán, cuyo semblante era tenso, como si reprimiera el miedo a la muerte. Félix Rogueré, que había estado observando desde la distancia, miraba con gran interés. Había visto a otros amos poner a prueba la lealtad de sus inmaculados de forma similar, pero lo que Viserys hizo a continuación lo tomó por sorpresa. «A partir de ahora, sois hombres libres», declaró Viserys. Para su sorpresa, los inmaculados no mostraron reacción alguna. No hubo emoción, ni confusión. Solo las mismas miradas vacías y robóticas. Permanecieron firmes, como si el concepto de libertad les fuera completamente ajeno. Parece que el arraigado e inhumano entrenamiento de los inmaculados no se puede deshacer con unas pocas palabras, reflexionó Viserys, observando cómo la treintena de inmaculados permanecía impasible ante su promesa de libertad. ¿Cómo logró la madre de dragones ganarse la lealtad de 8000 inmaculados con un solo acto de fuego? Esta falta de respuesta era preocupante, y Viserys sabía que debía tomar medidas más enérgicas. «Regis, tráeme 5000 dragones de oro», ordenó. Aunque no estaba seguro de las intenciones de Viserys, Regis obedeció y trajo una caja de dinero. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Viserys al capitán de los Inmaculados. «Maestro, hoy soy Nail», respondió el Inmaculado, siguiendo su costumbre de cambiarse de nombre a diario para borrar su identidad. «¿Y cuál era tu nombre antes de convertirte en un Inmaculado?», insistió Viserys. El capitán de los Inmaculados vaciló, como si intentara evocar un recuerdo lejano. Tras un instante, respondió: «Maestro, me llamaba Conoila». «Conoila», repitió Viserys. «Bien. A partir de ahora, todos recuperaréis vuestros nombres originales como primer paso para convertiros en hombres libres». Luego se dirigió directamente a Conoila. «Conoila, sabes contar, ¿verdad?». «Sí, mi señor», respondió Conoila, aunque notó que Viserys usaba deliberadamente su antiguo nombre. Optó por no corregir el título y decidió tomarse las cosas con calma. «Muy bien. Reparte 50 dragones de oro a cada uno de tus hombres como pago por sus servicios este año. Quédate con 50 más y con 20 para tu segundo al mando». «Maestro, no necesitamos dinero», respondió Conoila, confundida por la orden. «Esto no es una sugerencia. Es una orden», respondió Viserys con firmeza. «Después de desembarcar, algunos de ustedes se quedarán para vigilar el barco. Los demás comprarán 5 cosas a su elección. Lo que quieran, siempre y cuando no hagan daño a nadie». «Sí, maestro», asintió Conoila, aunque la orden lo dejó perplejo. Viserys estaba decidido a comenzar a reentrenar a estos inmaculados, introduciéndolos gradualmente al concepto de autonomía y recompensa. Viserys tenía un plan más ambicioso. Si lograba liberar y entrenar gradualmente a los inmaculados, contaría con una fuerza considerable de al menos 10,000 soldados, entre entrenados y no entrenados. Cada uno adoptaría a 2 o 3 huérfanos, transmitiéndoles sus apellidos recién recuperados y creando así una base leal y autosuficiente de aproximadamente 100,000 personas. Esta fuerza garantizaría un suministro constante de soldados comprometidos. Por supuesto, se trataba de una visión a largo plazo, inspirada en el antiguo sistema militar chino, donde los intereses del ejército estaban estrechamente alineados con los del emperador, lo que garantizaba una lealtad inquebrantable. Sin embargo, Viserys reconoció los desafíos que implicaba la implementación de un plan de este tipo. Mientras tanto, Félix Rogueré, que había estado observando en silencio, se mostraba escéptico ante el enfoque de Viserys. Para él, los inmaculados eran meras herramientas. Bastaba con darles armas y comida para que lucharan. Si morían, simplemente se compraban más. ¿Para qué complicar las cosas con nociones de libertad?
Si hubiera sido cualquier otro, Feles habría criticado abiertamente la iniciativa. Pero se trataba de Viserys, y sospechaba que había una razón más profunda detrás de sus acciones. En realidad, Feles admiraba a Viserys, un joven que ya había superado muchas adversidades. Había oído hablar de su valentía en el gran salón. Beber lo que probablemente era veneno sin inmutarse. Si Viserys lograba algún día recuperar el trono de hierro, Feles veía la oportunidad de restaurar el honor de su propia familia. Al percibir una oportunidad, Feles dio un paso al frente. Mi señor, hermano, ahora estamos juntos en esto, interrumpió Viserys, sorprendiendo a Feles. No esperaba tanta familiaridad. Pero tenía sentido. Ambas casas habían sufrido grandes pérdidas. La casa Rogueré, otrora poderosa en Lys, había visto menguar su influencia, al igual que la casa Targaryen. Ambas familias habían sido pilares de poder y riqueza, solo para perderlo todo y convertirse en meras sombras de lo que fueron. Señor, en realidad he incorporado a otra persona a bordo, confesó Feles. ¿Una mujer?, preguntó Viserys, arqueando una ceja. Sí. Está bien. Solo ten cuidado, respondió Viserys. Es mi hermana, añadió Feles con un tono de preocupación en la voz. Está bien. Tu hermana es mi hermana. Pero que sea la última vez. No compliques las cosas antes de alcanzar nuestro objetivo, advirtió Viserys, dejando claro que prefería evitar enredos innecesarios. Feles quedó algo decepcionado por la respuesta de Viserys. Si bien no había respaldado los métodos de Feles, Viserys no había rechazado de plano la posibilidad de colaborar. Déjame preguntarte algo, dijo Viserys, cambiando el tema de conversación. Príncipe, adelante, respondió Feles, intrigado. Durante la batalla en la fortaleza de la llama del dragón, ¿por qué no sugirieron enviar un ejército para contener a los azotados por el viento?, preguntó Viserys, queriendo evaluar la perspicacia táctica de los generales de las ciudades libres. Si todos eran tan míopes como temía, tal vez tendría que adoptar un enfoque más agresivo. Señor, la razón principal era que Robbie creía que usted no se uniría a una batalla perdida, así que quería terminarla rápidamente. Le sugerí enviar tropas para contener a los azotados por el viento, pero Robbie desestimó mi consejo, explicó Feles. Viserys se sorprendió al darse cuenta de que Feles podría tener más potencial del que había pensado inicialmente. Si Feles poseía ese nivel de perspicacia, podría ser un valioso aliado. Compartamos una comida, propuso Viserys, mostrándose más receptivo a la idea de trabajar más estrechamente con Feles. E invita a tu hermana a que se una a nosotros. Feles y su hermana Shinei eran auténticos herederos de Valiria, y su linaje se reflejaba en su cabello rubio plateado y sus llamativos ojos azules. A sus 15 años, Shinei estaba naturalmente nerviosa cuando finalmente se encontró frente a Viserys. Parte de su aprensión provenía de las historias que le había contado su hermano. Feles había descrito a Viserys como un hombre que había matado al infame Barba Negra, una hazaña que lo hacía aún más temible que el propio pirata. Ella imaginaba a Viserys como un guerrero despiadado, posiblemente incluso capaz de usar brujería para acabar con cientos de piratas en una sola batalla. La imagen de un asesino a sangre fría, que consideraba la vida humana insignificante, se había arraigado en su mente. Así que cuando Feles le dijo que se encontraría con Viserys a bordo del barco, Shinei se aterrorizó. Pero en cuanto Viserys apareció ante ella, todos esos temores se desvanecieron, reemplazados por una sensación de timidez y nerviosismo. Señor, esta es Shinei, la presentó Feles. Hola, Shinei, la saludó Viserys afectuosamente. Buenas tardes, señor, respondió ella con voz suave y vacilante. Feles confiaba en la belleza de su hermana. En Lys, incluso el príncipe de la diplomacia había enviado emisarios con la esperanza de convertir a Shinei en su concubina, a pesar de tener casi 60 años. La riqueza e influencia del hombre eran abrumadoras, y aunque Feles quería negarse, hacerlo conllevaba el riesgo de la exclusión social y política. Afortunadamente, el anciano sufrió un derrame cerebral antes de que se pudiera concretar nada, salvando así a Shinei de tal destino. Sin embargo, durante los últimos 2 años, Feles había estado bajo constante presión.
Varios hombres poderosos mostraron interés en Shinji, y él sabía que si no encontraba pronto un protector adecuado, su hermana podría convertirse en el juguete de alguien. Tras sopesarlo cuidadosamente, Feles decidió que Viserys era la mejor opción. Un hombre que podía ayudar a restaurar a la familia Rogare y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de Shinji. Para sorpresa de Feles, Viserys parecía desinteresado en su hermana, y en cambio se centró en hacerle preguntas incisivas. ¿Así que invertiste mucho en la batalla por la fortaleza de la llama del dragón?, preguntó Viserys. Sí, mi señor, respondió Feles. Ganar esa batalla le habría dado a la casa Rogare la oportunidad de recuperar su lugar entre la nobleza. En cualquier sistema, el mérito militar siempre es la vía más rápida para ascender. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, insistió Viserys. Feles vaciló un momento y luego dijo: si tengo la suerte de poder ayudarlos a formar esta alianza, debería tener una oportunidad. La incertidumbre en su voz era evidente cuando pronunció la palabra debería. Si alcanzas el estatus de noble, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en devolverle a la casa Rogare su antigua gloria? Feles sonrió con amargura. Sinceramente, nunca me he planteado alcanzar la grandeza de mis antepasados. Para ello, necesitaría una inmensa fortuna, o incluso un ejército. ¿Qué opinas de Windblown?, preguntó Viserys con la mirada intensa. Feles sintió un nudo en la garganta al encontrarse con la mirada de Viserys, recordando el contrato permanente entre Viserys y Lys. Con ese contrato, el azote del viento controlaría casi la mitad de las fuerzas de defensa de Lys. Feles sabía que tal poder pronto provocaría que muchos compitieran por ganarse el favor del azote del viento. ¿Tú quieres a Lys?, balbuceó Feles, incapaz de disimular su sorpresa. Queremos a Lys, confirmó Viserys con voz firme. Feles no esperaba llegar a este punto tan rápido en su primer encuentro. Ni siquiera había mostrado cautela ni había puesto a prueba sus límites. A ojos de Viserys, Feles era como una versión reducida de sí mismo, aunque con mayor ambición. El hecho de que estuviera dispuesto a usar a su hermana como moneda de cambio sugería que tenía sus propios planes. Y, puesto que estaban solos en alta mar, era la oportunidad perfecta para hablar con franqueza. Estoy dispuesto a jurar lealtad al príncipe, declaró Feles, arrodillándose y desenvainando su espada en señal de fidelidad. Shinji, que había estado presente, no comprendía lo que sucedía, pero al ver la determinación de su hermano, rápidamente se levantó la falda y se arrodilló tras él. Viserys sonrió y extendió la mano para ayudar a Feles a levantarse. Me has jurado lealtad y te ayudaré a restaurar tu casa, prometió. Luego, dirigiéndose a Shinji, añadió: Shinji, tú también puedes levantarte. Una vez concluidos los trámites, la conversación giró en torno al gremio de alquimistas. Feles explicó que, en realidad, el gremio controlaba una amplia gama de industrias, aunque muchos de sus miembros ostentaban el título de alquimista sin practicar realmente el oficio. En una época en la que la alquimia había decaído, pocos estaban interesados en continuar su estudio. Cuando regresemos a Lys, tendrás que ayudarme a reclutar a algunos alquimistas de verdad y a reunir notas y libros de alquimia. Yo me encargaré de la financiación, indicó Viserys. Sí, mi señora, sintió Feles, sin sorprenderse por la petición. Incluso sospechaba que Viserys podría ser alquimista, dados los rumores de que había utilizado la alquimia para matar piratas. Sin embargo, Viserys rechazó cortésmente la sutil oferta de Feles de que su hermana lo acompañara. Sentía cierta afinidad con Feles, viendo en él un reflejo de sus propias luchas pasadas. Quizás podría haberse aprovechado de Shinji, pero sabía que no podía traicionar la confianza de su hermano. Esa misma noche, Viserys se retiró a su suite, la más espaciosa y lujosa del barco. Contaba no solo con un dormitorio, sino también con un salón de té y las habitaciones del servicio. Al entrar en el dormitorio, encontró a dos sirvientas arrodilladas junto a la cama, vestidas con vaporosas telas, esperando su llegada. Vaya y qué falta de creatividad, pensó Viserys, considerando lo poco inspiradora que era su vestimenta.
reflexionó sobre la idea de introducir nuevas formas de lencería, bikinis, tangas y otras prendas provocativas que pudieran estimular los sentidos. Las medias podrían ser difíciles de producir, pero Mir era famosa por sus encajes, y sin duda podría empezar por ahí. ¿Y el inventor? Feles podría ser la imagen de la marca, brindando apoyo técnico mientras Viserys se encargaba de la producción y las ventas. Aunque Viserys había acumulado una considerable fortuna en Braavos, sus fondos no siempre estaban a su alcance. Los dividendos de su negocio de jabón no bastaban para financiar sus ambiciones, así que necesitaba encontrar nuevas fuentes de ingresos. ¿Y qué mejor manera que mediante negocios legítimos, en lugar del saqueo? Por supuesto, el asedio de Tirosh había costado muy caro a la ciudad, y Viserys pretendía extorsionarla lo máximo posible. El barco Cisne demostró ser excepcionalmente rápido, sobre todo con vientos favorables. Tardó menos de 4 días en navegar de Lisadorne. Para evitar conflictos innecesarios, Viserys ordenó que el barco se mantuviera alejado siempre que el Águila Dorada avistara una embarcación pirata. Mientras se acercaban a Dorne, los pensamientos de Viserys se desviaron hacia la antigua historia de Poniente. En un pasado lejano, los ancestros de los actuales ponientes cruzaron un puente terrestre para llegar al continente, que antaño estaba conectado con esos. Su llegada trajo consigo una invasión y una matanza, obligando a los habitantes originales, los hijos del bosque, a buscar la ayuda de los videntes verdes. Según la leyenda, cientos de videntes verdes se reunieron para cortar el puente terrestre, creando así el brazo roto y los peldaños. Este acto no detuvo el declive de los hijos del bosque, quienes finalmente huyeron más allá del muro. En otro mundo, Viserys podría haber descartado tales historias como mera fantasía, pero en el mundo de hielo y fuego, despertaron su curiosidad. ¿De verdad los videntes verdes tenían el poder suficiente para destruir la tierra? ¿Y qué decir de los caminantes blancos, criaturas supuestamente creadas por los videntes verdes? ¿Eran tan peligrosos como sugerían las leyendas? Estos pensamientos inquietaban a Viserys. Si los videntes verdes eran tan poderosos, ¿podrían los espectros que creaban ser algo más que simples zombies esqueléticos? ¿Cómo podían criaturas semejantes, aparentemente frágiles y propensas a desintegrarse, representar una amenaza para toda la humanidad? Quizás eran más formidables de lo que había imaginado. Pero la pregunta más apremiante de todas rondaba en su mente. ¿Por qué los valirios, con todos sus dragones y magia, habían detenido su expansión en Rocadragón? Habían establecido colonias por todo el mundo, dominando durante 5000 años. ¿Qué pudo haber hecho que los señores dragón se sintieran lo suficientemente amenazados como para detener su conquista? Dejando a un lado sus dudas por un momento, Viserys se centró en la tarea que tenía entre manos mientras la selección natural llegaba a Ciudad Planki, el puerto más grande de Dorne. El puerto estaba repleto de barcos de todos los tamaños, lo que dificultaba al capitán de Viserys maniobrar la embarcación para atracar. El calor sofocante de Dorne se intensificaba por la densa multitud de gente y barcos, lo que contribuía a la atmósfera opresiva. El puerto era un crisol de culturas, con barcos procedentes de todos los rincones del mundo. Viserys distinguió a algunos tirosios entre la multitud, fácilmente identificables por sus voces agudas y sus llamativos cabellos teñidos de rojo y azul. Para su sorpresa, incluso divisó un barco de la casa Saline, lo que le hizo pensar en la posibilidad de encontrarse con un rostro conocido. Los barcos estaban tan juntos que la gente de los cargueros vecinos podía conversar fácilmente a través de los estrechos espacios. También observó a varios mercaderes acompañados de inmaculados, así como una fortaleza cercana, presumiblemente para mantener el orden y brindar protección. Ciudad de Tablas fue fundada por un grupo de Rhoynar que llegaron a Dorne con la reina Nymeria. Reacios a integrarse por completo en la sociedad dormiense, establecieron allí su propia comunidad. Estos colonos, conocidos como los huérfanos de la sangre verde, no vivían en casas, sino en barcos, a los que consideraban sus hogares. Llevaban a cabo todas las actividades: vivir, comer y comerciar en el agua. A pesar de haber sido destruida 2 veces por los Targaryen, Ciudad de Tablas siempre se había recuperado rápidamente gracias a su ubicación estratégica.
Sin embargo, Viserys sospechaba que había algo más detrás de todo esto. Dudaba que los huérfanos de los Sangre Verde simplemente se mostraran reacios a integrarse. Creía que ocultaban algo. Los Rhoynar fueron en su día maestros de la magia del agua, capaces de hacer que el río Rhoyne creciera y ahogara a sus enemigos. Quizás el legado de esa magia aún perdure aquí, pensó. Pero por ahora, su prioridad era reunirse con el príncipe Doran. Justo cuando Viserys y sus compañeros terminaban de amarrar el barco y se preparaban para desembarcar, se produjo un alboroto en las embarcaciones que venían detrás de ellos. Abran paso. Se acerca el barco de Lord Oberyn. Oberyn. La víbora roja. Viserys se sobresaltó al oír el nombre. No esperaba encontrarse con Oberyn Martell allí, por casualidad. En las historias, Oberyn era famoso por su letal destreza y su dramática muerte. También era famoso por dos cosas. Su habilidad con los venenos y sus 8 hijas bastardas, conocidas como las serpientes de arena. Sus madres provenían de todos los estratos sociales. Prostitutas, nobles, capitanas e incluso monjas. A estas alturas, según la cronología de Juego de Tronos, sus 2 hijas menores ya deberían tener edad suficiente para corretear. Viserys miró hacia el origen del alboroto y vio un barco cisne con una vela de rayos de sol que se acercaba al muelle. Los demás barcos que esperaban para entrar al puerto se apartaron rápidamente para dejarle paso. En la proa estaba Oberyn, acompañado por una mujer de cabello castaño rojizo. No era de una belleza convencional, pero había una sensualidad inconfundible en cada uno de sus movimientos. Era Yarya Sand, la madre de las 4 hijas menores de Oberyn. ¿Seguro que no quieres quedarte un poco más? Últimamente he aprendido algunos trucos nuevos, bromeó Yarya, mirando a Oberyn con un brillo travieso en los ojos mientras respiraba contra su cuello. ¿Ah? La pequeña Loresa ya camina y tienes nuevos trucos, respondió Oberyn con una sonrisa burlona. Loresa era su 4ª hija, y a pesar de ser madre de 4, la piel de Yarya seguía siendo tersa y firme. Estaba segura de que podría darle a Oberyn otro hijo, preferiblemente varón. No porque tuviera preferencia, sino porque después de 8 hijas, ¿por qué no añadir un hijo a la familia? Sigues dejándome embarazada. No tengo tiempo para presumir de mis trucos, ronroneó Yarya, con la voz cargada de seducción, mientras se acercaba a la pequeña víbora de Oberyn. Los dos compartieron un beso profundo y apasionado en la proa del barco, ajenos al mundo que los rodeaba. Desde su privilegiada posición en la selección natural, Viserys observó la interacción de la pareja, notando el contraste entre su nobleza y su pasión desenfrenada. A pesar de sus diferencias, eran la pareja perfecta, y no era de extrañar que tuvieran tantos hijos juntos. Si su conexión era tan fuerte, pensó Viserys, no sería sorprendente que tuvieran 4 más. Quizás deberíamos acercarnos directamente a la víbora roja y pedirle que nos lleve a Lanza del Sol, sugirió Viserys a Félix. ¿Es eso prudente, mi señor? Félix vaciló. Es una alianza secreta. ¿Qué sentido tiene preocuparse por las apariencias? Mientras tanto, Oberyn se sintió intrigado cuando su sirviente le informó que habían llegado enviados de Lys. Conocía la precaria situación de Lys. La ciudad había perdido los 2 lagos en su guerra contra Tyroch y probablemente se enfrentaría pronto a otro ataque. Era evidente que venían en busca de ayuda, pero a Oberyn le pareció curioso que hubieran elegido acercarse a Lanza del Sol. No existía ninguna alianza natural entre ambas ciudades, y la distancia por sí sola hacía que tal petición resultara inusual. Un buque de guerra común tardaría al menos una semana en llegar a Lys. Sin embargo, la curiosidad de Oberyn se despertó. Siempre se había sentido atraído por lo desconocido y lo poco convencional. De hecho, hacía tiempo que anhelaba explorar las ruinas de Valyria, una búsqueda que su hermano, el príncipe Doran, le había prohibido rotundamente. Muy bien, que vengan a mi carruaje, ordenó Oberyn. Viserys se sorprendió gratamente de lo bien que estaban transcurriendo las cosas. El encuentro tan rápido con Oberyn significaba que pronto tendría una audiencia con el príncipe Doran. Tras pensarlo un momento, Viserys decidió mantener su verdadera identidad oculta por el momento. Algunos podrían considerarlo descortés, pero dudaba que a Oberyn le importara.
Poco después, Viserys y Feles llegaron al carruaje convocado. La comitiva era modesta, con 6 o 7 jinetes y una pequeña guardia. El carruaje era tirado por 8 caminantes de arena, una raza de caballos autóctona de Dorne, conocidos por su resistencia y su capacidad para correr durante 2 días sin comida ni agua. Dentro del espacioso carruaje, Oberyn y Ellaria viajaban cómodamente sentados, mientras que sus hijos iban en otro carruaje. Habían planeado disfrutar de un último momento de ocio antes de llegar a Lanza del Sol, una vez que hubieran tratado con el enviado de Lys. Mientras Viserys y Feles se acercaban, Ellaria se asomó por las cortinas del carruaje. La que tiene el pelo castaño, está teñido, observó Ellaria. Me parece haberlo visto antes en alguna parte, reflexionó Oberyn. Cuando alguien es atractivo, la gente suele pensar que ya lo ha visto antes, comentó Ellaria con una sonrisa pícara. Aquí vienen, dijo Oberyn, descartando la idea mientras se preparaba para recibir a los enviados. Cuando Viserys y Feles entraron en el carruaje, Feles habló primero. Príncipe Oberyn, soy Feles, enviado de Lys, y deseo una audiencia con el príncipe Doran. Estos dos, algo no cuadra, observó Viserys, intuyendo que tanto la víbora roja como Ellaria le dedicaban algo más que miradas furtivas mientras Feles hablaba. Sus expresiones sugerían algo más que simple curiosidad. Viserys recordó que se rumoreaba que la pareja era bisexual, pero aún así, ¿qué estaban tramando exactamente? Y si las cosas tomaban un rumbo inesperado, ¿quién llevaría las riendas de quién? Pero Oberyn rápidamente volvió a centrarse en el asunto que les ocupaba. Estaba al tanto de la enfermedad del príncipe Doran y sabía que, salvo que fuera absolutamente necesario, era improbable que Doran se reuniera con ellos. La naturaleza impredecible de su estado hacía que rara vez apareciera en público, reservando su presencia únicamente para sus consejeros y familiares más cercanos. Oberyn examinó los documentos del contrato que Feles le presentó y luego dijo: «Puedes quedarte en Sunspear por ahora. Pronto te daremos una respuesta». «Gracias, príncipe Oberyn». «¿Cuándo podremos conocer al príncipe Doran?», preguntó Feles. «Cuando llegue el momento, lo conocerás», respondió Oberyn con tono neutral. Luego, con un cambio repentino, preguntó: «He oído que Viserys Targaryen asesinó a muchos líderes piratas. ¿Es cierto?». Feles, instintivamente, dirigió su mirada hacia Viserys, pero se contuvo justo a tiempo. Sin embargo, la leve vacilación no pasó desapercibida para la mirada penetrante de Oberyn. En un instante, el brillo juguetón en la expresión de Oberyn se ensombreció, y sus ojos negros resplandecieron con una intensidad depredadora, como si estuviera listo para atacar. Viserys no había previsto ser descubierto tan pronto. Sin verle sentido a seguir fingiendo, se quitó la cinta del pelo, dejando al descubierto las raíces blanco-plateadas de su cabellera. Un sutil brillo asomó en sus ojos mientras hablaba. «Viserys Targaryen saluda al príncipe Oberyn». Incluso alguien tan astuto como Oberyn se sintió momentáneamente desconcertado. El último informe que había recibido situaba a Viserys con los azotes del viento, luchando por Tyrosh. Sin embargo, allí estaba, afirmando ser el enviado de Lys y presente en Dorne. «¿Eres Viserys?», exclamó Ellaria, que había permanecido en silencio hasta ahora, visiblemente sorprendida. Viserys esbozó una sonrisa serena. «Me pregunto, príncipe Oberyn, ¿me alcanzarás primero o prefieres escuchar mi historia?». Tras una breve pausa, los ojos de Oberyn se iluminaron con la emoción de un cazador de tesoros que acaba de descubrir un artefacto de valor incalculable. Observó a Viserys como si lo viera por primera vez. «Primero, dime cómo te convertiste en el enviado de Lys», exigió Oberyn, con la curiosidad avivada. «Por supuesto», respondió Viserys, comenzando con un relato que iniciaba con los sucesos de la fortaleza de la llama del dragón. Mientras explicaba su plan para forjar una alianza entre Lanza del Sol, Lys, Myr y Pentos para desafiar colectivamente a Tyrosh, la sorpresa inicial de Oberyn se transformó en asombro. Lo que al principio parecía un cuento fantástico empezó a tener sentido estratégico. Si Tyrosh lograra controlar los peldaños de piedra, sin duda impondría fuertes peajes, lo que afectaría directamente los intereses de la Casa Martell.
Pero si, como propuso Viserys, Tyros pudiera ser controlado por una coalición de potencias, no solo se protegerían los intereses de Dorne, sino que también se atraería más comerciantes a la región, incrementando así el comercio y los ingresos fiscales. Oberyn, ahora completamente intrigado, se encontró dividido entre la admiración por la audacia de Viserys y la comprensión de lo mucho que estaba en juego. Si fueras Rhaegar, los Targaryen jamás habrían perdido el trono de hierro, comentó la víbora roja sin rodeos, con un dejo de admiración en la voz. Se alegraba de que un pacto matrimonial secreto ya hubiera vinculado a este impresionante joven con la casa Martell. Mi príncipe, es un gran halago, pero quizás no del todo apropiado, respondió Viserys con una sonrisa. La víbora roja se rió, reconociendo su error. Jaja, vale. Ahora, cuéntame sobre esos piratas. En realidad utilicé veneno, más concretamente, una especie de gas, explicó Viserys. Gas venenoso. Feles y Ellaria se inclinaron, intrigados. La idea de un arma como el gas venenoso era a la vez aterradora y emocionante. Después de todo, ¿qué armadura podría proteger contra una toxina invisible? Ni siquiera el legendario acero valirio podría repeler semejante amenaza. Sin embargo, mientras Viserys detallaba las limitaciones del gas venenoso, se dieron cuenta de que no era tan devastador como habían imaginado. Una mezcla de alivio y decepción los invadió. Aún así, el hecho de que Viserys se hubiera atrevido a guiar a un pequeño grupo al corazón de una guarida pirata decía mucho de su valentía, comparable a la del legendario Barristan el Intrépido. Planquitown no estaba lejos de Sunspear, y quizás el relato de Viserys fue tan fascinante que Oberyn y Ellaria olvidaron sus planes iniciales de un viaje más íntimo. Poco después, Sunspear apareció en la distancia. La ciudad se alzaba imponente en el paisaje, con dos esbeltas torres puntiagudas, la Torre del Sol y la Torre de la Lanza, que dominaban el horizonte. Estas estructuras, símbolos de la unión entre la casa Nymeros Martell y los Rhoynar, contrastaban notablemente con la arquitectura de Valyria y Poniente, ofreciendo un atisbo de los vestigios de la civilización Rhoynar. Vayamos directamente a los jardines acuáticos, sugirió Oberyn. Mi hermano pasa allí la mayor parte del tiempo. No hay problema, aceptó Viserys. Por cierto, ¿cómo está Daenerys, príncipe? Preguntó Oberyn. Está sana y salva y bien protegida, le aseguró Viserys. Oberyn asintió, recordando los rumores que había oído sobre Viserys en Braavos. Se hablaba de una relación tensa entre los hermanos, pero el hecho de que Viserys aún no hubiera vendido a Daenerys hablaba bien de su carácter. Mientras se dirigían hacia el oeste, hacia los jardines acuáticos, pronto apareció ante sus ojos un palacio rodeado de exuberantes flores y árboles. Por cierto, la primera dueña de los jardines acuáticos también se llamaba Daenerys, mencionó Oberyn con un guiño cómplice, con una expresión que denotaba una sugerente insinuación. Viserys comprendió el mensaje. No se oponía a la idea de una alianza matrimonial, pero sabía que necesitaba bazas más sólidas. Al igual que el Viserys de antaño había buscado alianzas con poco más que su hermana para ofrecer, este Viserys era muy consciente de que, si bien su posición había mejorado, aún no era lo suficientemente fuerte como para negociar en tales términos. Sin un dragón o algo de igual valor, no podía contemplar la idea del matrimonio todavía. No hace falta que me acompañes, le dijo Viserys a Feles. Espera mis noticias. Comprendiendo que la condición del príncipe Doran hacía que las presentaciones personales fueran delicadas, Viserys prefirió abordar el asunto personalmente. Feles asintió, sin objeciones. Sin saber que Viserys ya estaba al tanto de la enfermedad de Doran, Oberyn aprobó, no obstante, su discreción. Una vez que llegaron a los jardines acuáticos, Feles, Ellaria y los niños fueron escoltados por los sirvientes, mientras Oberyn conducía a Viserys a través de una serie de fuentes hasta un patio apartado. Oberyn ralentizó deliberadamente el paso, guiando sutilmente a Viserys por el palacio. Viserys comprendió que Oberyn estaba dando tiempo para que alguien comprobara el estado de Doran, y aprovechó el momento para perfeccionar su estrategia para convencer al gobernante de Lanza del Sol de que se uniera a su propuesta de alianza. Los jardines acuáticos, con sus abundantes limoneros y naranjos, ofrecían un refugio natural del implacable calor dorniense.
Las fuentes dispersas por los jardines mantenían el aire agradablemente fresco durante todo el año. A lo lejos, resonaba el alegre sonido de las risas infantiles, añadiendo una cálida vitalidad al entorno tranquilo. Dos niñas mayores jugaban con un niño pequeño. Aunque las niñas tenían tonos de piel diferentes, sus rasgos faciales eran sorprendentemente similares, lo que las identificaba como las hijas bastardas de la víbora roja. El niño, de unos 10 años, era Tristane, el hijo menor del príncipe Doran. A pesar de su delicada salud y de haber delegado la mayoría de sus responsabilidades en Manfrey, Doran seguía tomando las decisiones más importantes del reino. Sentado en una gran silla hecha a medida, tan amplia que podía recostarse si lo necesitaba, tomaba té y reflexionaba sobre la situación en Dorne. Un sirviente se acercó a Doran, interrumpiendo sus pensamientos. Príncipe, el príncipe Oberyn ha regresado. Un destello de alegría cruzó los ojos de Doran, pero se desvaneció rápidamente. Déjalo entrar. Instantes después, Doran divisó a Oberyn saliendo de la avenida arbolada. Sus dos hijas y el pequeño Tristane fueron los primeros en verlo. ¡Padre! ¡Padre! Las dos niñas, abandonando su juego, corrieron hacia Oberyn, quien las saludó afectuosamente antes de tomar a Tristane en brazos y dirigirse hacia Doran. Los dos hermanos guardaban un gran parecido entre sí, aunque los rasgos de Oberyn eran más angulosos y su piel más oscura debido a sus viajes. Príncipe, he vuelto, anunció Oberyn con una sonrisa traviesa que delataba más a un pícaro que a un padre. Jaja, pensé que estabas bebiendo con el emperador de GT. No esperaba verte de vuelta tan pronto. ¿Cuántos niños trajiste esta vez? Bromeó Doran con un tono ligero. Oberyn dejó a Tristane en el suelo y tomó asiento. ¿Dos? ¿De la misma madre? Preguntó Doran, arqueando una ceja. Por supuesto. Mis sentimientos por Ellaria siguen siendo fuertes, respondió Oberyn con una sonrisa, aunque había algo más en su mirada. El deseo de compartir noticias. Doran notó el entusiasmo en la expresión de su hermano. Si tienes algo que decir, no te lo guardes. Conteniendo la risa, Oberyn se inclinó. Adivina a quién más he traído de vuelta esta vez. ¿Quién? Viserys. ¿Cómo lo supiste? La sorpresa de Oberyn era genuina. ¿De verdad lo trajiste de vuelta? La incredulidad de Doran era evidente. Nunca había conocido a Viserys y no sentía ningún afecto personal por él. Para Doran, Viserys era simplemente un proyecto de inversión, uno que podría dar frutos, pero que no se lamentaría si fracasaba. La idea de que Oberyn lo hubiera traído a Dorne era inquietante. Incluso si Viserys se casara con Arianne algún día, ahora no era el momento. Para Doran, las acciones de Oberyn parecían temerarias. ¿Estás loco? ¿En qué estabas pensando al traerlo aquí ahora? La voz de Doran tenía un inusual tono de reproche. Normalmente, hacía la vista gorda ante las descabelladas andanzas de Oberyn. Incluso sus 8 bastardos le preocupaban poco. Pero cuando se trataba del futuro de la casa Martell y los intereses de Dorne, Doran era excepcionalmente cauteloso. Ver a su hermano tan agitado sobresaltó a Oberyn. No es lo que piensas, lo tranquilizó Oberyn rápidamente. A pesar de la habitual tolerancia de Doran, Oberyn admiraba profundamente a su hermano, e incluso le temía un poco. Simplemente me lo encontré por casualidad en Plankytown. Por casualidad. Doran no insistió, pero su mirada escéptica lo decía todo. No te creo. Oberyn no tuvo más remedio que explicar detalladamente las circunstancias de la llegada de Viserys. Así que está aquí en nombre de Lys. ¿Pero qué relación tiene con Lys? Preguntó Doran, desconcertado. ¿Por qué Viserys, que supuestamente seguía luchando por Tyrosh con los azotados por el viento, representaba ahora a Lys? Toda la situación resultaba extraña. Mientras Oberyn seguía explicando, Doran se sintió sorprendido y a la vez receloso. ¿Qué clase de mente tiene este joven? Se preguntó. Doran, deberíamos reunirnos con él ahora. ¿Y cómo te encuentras? Preguntó Oberyn con cautela, observando el estado de su hermano. Estoy bien, respondió Doran con voz firme. Vamos a reunirnos con él. Dado que Viserys actuaba como enviado de Lys, Doran pensó.
No debería haber ningún inconveniente en seguir adelante. Ah, y que traigan también a Manfrey, añadió Doran. Por supuesto, asintió Oberyn. Tras una breve vacilación, Doran añadió. Y Arianne también. Vio en ello una oportunidad para presentarle a Viserys a Arianne y que pudieran hablar sobre el pacto matrimonial secreto. Doran no pudo evitar envidiar la buena relación que Oberyn tenía con sus hijas. En cuanto a la alianza que Viserys le había propuesto, Doran ya tenía planeado encontrar la manera de rechazarla diplomáticamente. Mientras tanto, Viserys se encontraba sentado en una sala climatizada especialmente diseñada, saboreando una infusión de hierbas. La sala presentaba un ingenioso diseño con pequeños orificios en las paredes interiores y otros más grandes en las exteriores, que permitían una suave circulación de aire que mantenía el espacio agradablemente fresco. Viserys reconoció el ingenio de los Rhoynar, quienes habían dominado la relación entre el aire y la temperatura. Mientras esperaba, Viserys reflexionaba sobre qué oferta podría captar realmente el interés del príncipe Doran. Tras meditarlo detenidamente, se dio cuenta de que tenía poco que ofrecer más allá de sí mismo. Sin embargo, una alianza matrimonial con la casa Martell parecía arriesgada. Si bien la cooperación a corto plazo era aceptable, vincular sus intereses a Dorne a largo plazo podría ser contraproducente. Desde su posición privilegiada como águila real, Viserys pudo ver a Oberyn reunido con Doran, pero desconocía por completo la conversación. Pensó que tal vez criar una bandada de cuervos para que llevaran mensajes le daría mayor control sobre la información, liberándolo de la dependencia de los demás. Con el paso de los minutos, Viserys se convenció cada vez más de que su cautela estaba justificada. Llevaba casi media hora esperando en la habitación fría, pero Doran no lo había llamado. Si Doran no estaba enfermo, era evidente que la fuerza actual de Viserys no bastaba para ganarse su respeto. Dragón, necesito un dragón, murmuró Viserys para sí mismo, anhelando el día en que un dragón renaciera. Según el calendario, faltaba un año para que apareciera el cometa rojo, reflexionó. En ese preciso instante, vio a Oberyn acercándose a la cámara frigorífica. Príncipe Viserys se puso de pie para saludarlo. Viserys, tendremos que esperar un poco más. Pronto verás a Doran, dijo Oberyn. No hay problema, respondió Viserys con una sonrisa. Sabía perfectamente que quien buscaba ayuda debía ser paciente. Mientras tanto, Arianne y Manfrey se dirigían a la reunión. Los dos permanecieron sentados en silencio en el carruaje, en un ambiente cargado de pensamientos no expresados. Finalmente, Arianne rompió el silencio. «Tío Manfrey, ¿por qué nos llamó papá tan de repente?», preguntó, con la curiosidad a flor de piel. Final del capítulo.